Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí, Mexicanos Chingones. Lo prometido es deuda. Les dije que íbamos a tener una entrevista muy interesante con Alejandro Barrientos. Él es abogado especialista en asuntos laborales y ahorita se está presentando muchos casos de el patrón no quiere responder a los trabajadores y los trabajadores no le quieren responder a la empresa. Entonces, bueno, que nos diga Alejandro, se me tapan los ojos con el cubrebocas, que nos diga Alejandro hasta dónde llega uno y hasta dónde llega otro. ¿Qué les parece? Bueno. Alejandro, ayer estuve en algunos asuntos de sindicatos, de empresas, y uno de los temas que se estaba tratando era que, por ejemplo, la empresa te da todas las condiciones para el retorno seguro. Te aísla, te pone tu oficina, te pone tapete, te pone todo, y la persona resulta con COVID. La empresa hasta cierto punto responde, pero luego se dan cuenta que esa persona se fue el fin de semana a una fiesta, y la empresa entonces decide suspender el apoyo económico, ¿no? Y hacen el trámite de que, bueno, te voy a mandar a incapacidad, y las incapacidades pues no te pagan el sueldo completo, ¿verdad? Luego, por otra parte, en un sindicato estaban diciendo que les estaban dando de incapacidad 9 días a los trabajadores, cuando el propio IMSS te dice que 14 los mandes a tu casa. ¿Cómo, hasta dónde llega la responsabilidad del patrón y del trabajador? Todo lo que estamos viviendo con esto del COVID no tiene precedentes, no está regulado, la mayoría de los supuestos no están regulados en la ley, o sea, es decir, no vamos a encontrar cada caso que está ocurriendo, como los que tú acabas de mencionar, cuáles son las consecuencias, cómo debe actuar, realmente no. Si tomamos en cuenta que desde el 2012, que se reformó la Ley Federal del Trabajo, ya con la poca experiencia que nos dio el HN1N1, ahí es por primera vez donde tenemos algo nuevo y donde se contempla la posibilidad de una pandemia y de ciertas obligaciones de derechos laborales. Antes de eso no había, pues, ¿no? Pero se reformó después de haber vivido la pandemia, es decir, no es algo que ya se haya aprobado, que ya como esté la ley lo hayamos vivido. Esto es lo que estamos viviendo por primera vez, ¿no? Entonces, si podemos hablar de porcentajes, tenemos que yo diría un 25% es legal, mucho es de sentido común, mucho porcentaje, un 30-40% para mí es de conciencia, tanto de trabajadores, patrones y autoridades y sindicatos. Evidentemente no podríamos pensar que funcionara todo esto si una de las dos partes o de las tres partes, hablamos sindicatos, autoridades y empresas, quisieran sacar un provecho de la situación o abusar de la situación. Creo que nos hemos visto desde marzo hasta acá, hemos visto una serie de casos que nos han tocado conocer, asesorar, etcétera, en donde algunos de los dos, pues no, evidentemente hay de todo, desde más quizá trabajadores que no creen en el virus, que aprovechan la situación, y bueno, empresas que también evidentemente por ahí encontraron un nicho, pues esta es la oportunidad para dejar ir a la gente y me limpio las manos, y tampoco es así, pues, ¿no? Me gustaría centrar un poquito en lo que es lo legal y lo que no es legal, ¿no? La obligación de la seguridad
e higiene y la salud dentro del centro de trabajo es de la empresa. Eso es 100%, ¿no? Está en las obligaciones patronales, está en las obligaciones que impone la autoridad sanitaria a las empresas. Los protocolos justamente vienen de eso, el seguir un protocolo, el que la empresa tenga que gastar, porque obviamente es un gasto que nadie tenía previsto, desde los stickers en el piso, los cubrebocas, los termómetros, los vulnerables, etcétera. Pues no, todo lo que es un costo para algunas empresas muy grande. A algunos incluso ya les ha tocado ser tan grande ese costo que tiene que cerrar la empresa. Otros han dejado ir. En estos últimos 2 meses nos han tocado liquidaciones de 300 personas, de 100 personas, de 80 personas, de 25 personas. ¿Por qué? Porque no se ve, así nadie lo está diciendo, no lo publican evidentemente, pero las empresas llega un momento que yo le llamo el punto de quiebre, pues, ¿no? En el que el negocio, y el entendido negocio como la empresa, le va a pedir cuentas. Hay un momento que va a decir, oye, pues todos estos gastos, todo esto que está pasando, y sobre todo los que se tuvieron que suspender los servicios, o dejar de vender, o dejar de prestar alguno de los servicios que hacían, o que ya no pueden exportar, o que ya no pueden... Esas todavía, obviamente, tuvieron mayores problemas. Y, evidentemente, las que son chiquitas y medianas, pues mucho más. ¿No? Una pequeña, mediana empresa realmente pues sí requiere ayuda para pasar todo este trago amargo. Un ejemplo, en la reforma del 2012 que te hablaba, cuando se incorpora este tema de haber aprendido de la epidemia del H1N1. Gasfi es ahorro en combustible para tu auto. Aprovecha tu aguinaldo y ahorra durante todo el año. Disminuye tu gasto de gasolina y mejora la vida de tu motor con un combustible más limpio. Llámanos 6622-361420. En Gasfi cuidamos el planeta y tu economía. Obtén un precio especial al mencionar este anuncio. Después de la reforma del 2012, la ley contempló una situación de contingencia sanitaria, una declaratoria de contingencia sanitaria, y contempló un mes, o sea, 30 días. ¿No? La epidemia de la H1N1 no llegó a los 30 días, ¿no? Pero bueno, un mes para quien tuvo la obligación de legislar, de poner en la ley esta situación, pues contempló como que un mes era un término, un tiempo considerable. Ahorita, que ya lo estamos viviendo, después de marzo, abril, mayo, junio, y estamos empezando en julio, pues estamos en los 5 meses, ¿no? O sea, prácticamente lo legal contempló un periodo de un mes de contingencia sanitaria, un periodo en que una empresa pudiera suspender sus actividades un mes, y cualquiera diría, pues un mes no me pega tanto, me repongo, me levanto. Un mes que el trabajador gane su salario, o que en su caso gane el salario mínimo, tampoco pasa mucho porque no se muere, pues, ¿no? Teniendo dinero para subsistir, comer, sin tener que salir de su casa, pues bueno, reduces gastos. Un mes. Sin embargo, cuando ya llegamos a que no nada más fue un mes, fueron 2, fueron 3, fueron 4, fueron 5, es ahí donde ya lo legal quedó atrás, pues, ¿no? Donde lo legal no es realmente la solución. ¿Por qué? Porque aparte de la serie de situaciones que se han venido dando entre trabajadores y patrones, pudieran ventilarse normalmente en un tribunal. Sin embargo, los tribunales laborales están cerrados, ¿no? Tanto Junta Local como Federal no están prestando servicios, están cerrados porque estamos todavía en los semáforos rojos, etcétera, y pues posiblemente el mes que entra se abran, o quizá a finales de pero todavía no está. Entonces, un trabajador que tiene un problema laboral con su patrón, pues de entrada no tiene para dónde hacerse ahorita. Ni la Procuraduría que habías dicho. Está la Procuraduría como asesora. Sí, en aquella entrevista habla a la Procuraduría, lo recibe, la Procuradora habla, o sus procuradores hablan con el patrón y tratan de mediar, pero no lo pueden obligar. El patrón, pasado de lanza, si me permites esa expresión, puede decir, pues no hay junta, no hay nada y me espero hasta que abran. Pero el trabajador no se va a esperar 3 o 4 meses a que abran. El trabajador tiene que vivir, el trabajador tiene que resolver su situación y el trabajador tiene que buscar trabajo. Que en esta época se ha disminuido la oferta de trabajo, pues, ¿no? O sea, ya no está tan fácil ir a buscar trabajo. Pasa algo
similar, pero con mayor cuidado con el personal vulnerable. Las personas de riesgo vulnerable, que son los mayores de 60, hipertensos, diabéticos, incluso con obesidad, todos los que señala el decreto federal, pues bueno, eso es todavía una situación mucho más delicada. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor riesgo, obviamente, de morir. No de contagiarse, todos tenemos el riesgo de contagiarse, pero si te contagias te puedes morir. De hecho, las estadísticas aquí, ahora sí que en China, pues los que se mueren normalmente son los que están enfermos, están de riesgo. Entonces, por eso la disposición legal de quedarse en su casa. Ok, quedarse en su casa un mes, pues no pasa nada. Además, el gobierno federal sacó un permiso con goce de sueldo para este tipo de personal desde abril, que inclusive se estuvo pagando desde el 25 de marzo y abril, bueno, de manera obligatoria en el decreto federal. Sin embargo, llegó un momento en que también las autoridades pensaban que iba a durar un mes. Oye, pues extiendes el permiso todo abril, pero bueno, se acaba abril y llega mayo, junio, julio. ¿Qué pasa con los vulnerables? Hay una obligación legal de pagar un permiso en los meses de marzo y abril, pero luego ya no existe ningún acuerdo que diga que tienes la obligación como patrón de pagar. Es más una obligación moral que una obligación legal. Muchas empresas lo han pagado, las que pueden, las que tienen, lo han seguido pagando sin ningún problema. Pero hay el punto de quiebre que te decía hace un momento, que llega un momento en que te dicen, oye, es que llega mi punto de quiebre. O sea, ya no puedo seguir pagando, ¿no? Ya no puedo seguir pagando el sueldo íntegro, algunas con bonos, inclusive asistencia, puntualidad, productividad. Y entonces ya han ido bajando. Oye, pues hay empresas que dicen, bueno, ya le voy a bajar cada semana. Ahora le quito los bonos. La siguiente semana le quito otro bono. La siguiente semana pues ya le puedo dejar... ¿Eso es legal? Sí, porque no existe una obligación, salvo en el tema vulnerable, salvo para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Ahí sí está el artículo 68 de la ley, desde la reforma del 2012, muy claro que no debe haber merma en su salario. Pero nada más, es el único caso. No vulnerables. No, el término vulnerable no está en la ley. El término de vulnerable o de riesgo lo plasma por vez primera el Acuerdo Federal del 24 de marzo y lo maneja inclusive textualmente como permiso con goce de sueldo. Es un permiso, pero ya se acabó la vigencia. Entonces, mientras sigue esto creciendo, sigue quedándose en su casa el vulnerable, pues bueno, ahí es donde está un punto muy grave. ¿Por qué? Porque dices, oye, no se puede quedar en su casa sin tener medios para subsistir. En efecto, pues no. Pero también llega un momento que el patrón dice, oye, yo un mes, 2 meses, va. Pero ya 3. Tengo clientes que no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero que tienen 50% de su personal vulnerable, que tienen 1,300 personas vulnerables en 4 plantas en la República, que tienen porcentajes grandes de personas vulnerables, que aparte, si lo ve la empresa como costo, te voy a poner el ejemplo que es lo que pagas como un vulnerable. Pero no nada más es el sueldo de esa persona que está en su casa, que debe estar en su casa, que bueno, que se quede ahí. Ahorita vamos a ver si no se queda en su casa. 2, la persona que va a sustituir a esa persona. O sea, en actividades esenciales, que empresas que siguen trabajando, que deben de seguir trabajando, oye, pues se me van 50, pero ¿quién va a hacer el trabajo de esos 50? Tengo que contratar un temporal. Entonces pagas un salario aquí y un salario acá. Y entonces llega un momento en que no está produciendo, pero yo estoy pagando 2 salarios. Si le pagas el bono inclusive, de asistencia, puntualidad, productividad, pues se le paga a uno y se le paga al otro, pues no. Es un costo grande. Evidentemente el seguro social. Normalmente nadie, hasta ahorita es raro el que es vulnerable lo da de baja del IMSS. Pero, ¿qué pasa si lo das de baja? Se queda desprotegido. ¿Qué pasa si se infecta? ¿Y qué pasa si tiene que ir al hospital y no tiene el seguro, no está dentro del periodo de conservación? Entonces la responsabilidad moral es más fuerte y la empresa dice, no, pues yo sigo pagando su seguro social. Tus clientes, ¿no? Bueno, porque hay de todo en la viña del Señor. Sí, claro, totalmente, aclarado. Hay de todo, ¿no? Si te vas del otro lado, pues evidentemente las empresas más chiquitas y quizá más gandallas, lo primero que se vulnerable, bye, pues no, bye, no, y a verle como quieras, pues no. Evidentemente ahí sí hay un problema. Sin embargo, el tema del vulnerable, que es lo que iba a aterrizar,
que si un trabajador vulnerable termina su relación porque bien sea que ya llegó al punto de quiebra de la empresa o porque la empresa dice, oye, estoy viendo al futuro y me va a pegar, te liquido conforme a la ley, o sea, te doy tus 3 meses, tu prima antigüedad, tus prestaciones, pues, ¿no? Tu liquidación, tu indemnización. El vulnerable se queda sin trabajo. Y sin IMSS. Sin seguro social, y la posibilidad de obtener un nuevo trabajo es todavía más difícil que un trabajador muy normal. Si de por sí los trabajadores ahorita no tienen muchas fuentes de empleo, o no hay tantas como teníamos el año pasado, ofertas de empleo, un vulnerable nadie lo va a querer contratar. ¿Por qué? Porque ya saben que se tiene que ir a su casa, pues, ¿no? Entonces llega un momento en que incluso he tenido consultas, oye, es discriminatorio si les pregunto. Pues bueno, al final, si tiene que ver con la cuestión médica, que todo el mundo lo hace, y de hecho desde la norma 075 y el Reglamento Federal de Seguridad de Salud, le impone al patrón la obligación de llevar un registro médico, ¿no? Si el trabajador te dice en su registro médico, pues soy diabético, y tú dices, pues no lo contrato, sí sería discriminatorio, claro, pero de otra manera, pues ya sabes si lo contratas que eventualmente se va a ir a su casa, pues, ¿no? Entonces... pues nadie quiere contratar para que te vayas a tu casa. Y por lo menos yo creo que va a pasar esto un año o quizás más. El vulnerable, decíamos por ahí, recordamos una frase que usaba un laboralista muy reconocido hace 20 años, Balsar Cavazos: el exceso de protección te lleva a la desprotección. O sea, aquí obviamente el vulnerable está súper protegido porque tiene que estarlo, porque si no se nos muere, pero tanta protección los deja sin trabajo. Y ya me ha tocado empresas que dicen, yo prefiero liquidarlos porque es demasiado, no puedo pagar 2 veces, etcétera, y se quedan sin chamba. Y el quedarse sin chamba implica que no pueden conseguir chamba rápido. Y puedes hacer un convenio, suponiendo que yo soy vulnerable y le digo a mi patrón, ¿sabes qué? Yo sé que estás en una situación difícil, págame el 50% de sueldo, pero no me quites el IMSS, no me quites prestaciones. ¿Se puede? Sí, de hecho, justamente, ¿por qué sí se puede? Porque la obligación de pagar salario de los vulnerables, como te decía ahorita, no está en la Ley Federal del Trabajo, está en un acuerdo que establece el permiso con goce de sueldo hasta el mes de abril. Entonces, después de abril ya no hay garantía del salario para los vulnerables, salvo, reitero, embarazadas, sí, pero lactancia. Entonces ahí es donde el patrón pudo desde ese momento decir, oye, a ver, de acuerdo a mis posibilidades, soy empresa pequeña, mediana o grande, te ofrezco, hay unos que dijeron, el mínimo y seguro social. 2, oye, te voy a quitar los bonos, pero tu sueldo completo. Por lo menos por este mes yo les recomendaba, hablen con la gente de cada 2 semanas, porque esto se va moviendo, quizás se levante la contingencia, quizás el semáforo, entonces no podemos decir, oye, todo julio, ¿no? Porque julio quizá en 2 semanas baja el semáforo. Bueno, estas 2 semanas el sueldo íntegro sin bonos, el sueldo mínimo, el sueldo reducido, 70, 60, normalmente % del sueldo, normalmente no ha bajado del mínimo, cuando gente que gana más del mínimo, que un 60, 70 están por arriba del mínimo, y seguir cotizando al seguro social. Incluso ya me ha tocado empresas que de plano están muy mal y que no quieren tronar, que dicen, oye, te ofrezco, o te pido, o negociamos, te planteo el poder tener un 15 días sin goce de sueldo, ¿no? O sea, para no dejarte ir, para que no te vayas, aunque te paguen, pues, ¿no? ¿De qué te van a durar 3 meses? Mejor 15 días, conseguimos despensas, consigo la empresa que me haga esto, aquello, me dé algo, te sigo pagando el seguro social, te tramito el permiso COVID del seguro social 15 días, o lo tramitas para que tengas 15 días del seguro y 15 días por lo menos sea menos gravoso, y a los 15 días te regresas, ¿no? Y volvemos. ¿Por qué? Porque son costos que cada empresa sabe por eso, ¿no? Evidentemente, por eso decía ahorita, el sentido común. O sea, hay que partir de la buena fe de que las 2 partes realmente quieren librar. No que una empresa quiere fregarse o ahorrarse el dinero de un salario, pues, ¿no? Eso no es nada, no es ni legal ni es moral, pues, ¿no? Eso no está bien. Pero tampoco un trabajador, que es lo que me comentabas ayer, este tipo de situaciones que hemos visto, que sabiendo que tiene obligación de estar en su casa, porque es vulnerable, sabiendo que la empresa le está pagando un sueldo desde marzo, desde el 24 de marzo, en su casa, que de repente los ves en varios lados. Bueno, ya nos tocó un caso que pues no nada más estaba en algún lado, pues, ¿no? Mayor de 60, estaba comprando
en la fila. Mercancía robada, pues, ¿no? Y de repente dice, oye, pues lo agarraron en un operativo porque llegaron a detener a todos los que están ahí y él estaba comprando mercancía robada. Oye, pues él debía estar en su casa, pues. Entonces ahí es donde empezamos a interpretar la ley. A ver, en ningún lado dice que entraba cualquiera te diría, oye, pues está en tu casa, ¿cómo lo corro? Pues, ¿no? A ver, ¿lo corro o no lo corro? Porque la empresa de entrada dice, oye, pues no está en su casa, le estoy pagando para que se quede en su casa. Y no se queda en su casa. No se está cuidando. Pues. No se está cuidando. Dos, ¿dónde entraría en el término legal la posibilidad de una rescisión? ¿Qué es esto? Una causa generada por el trabajador. En una falta de probidad y honradez. ¿Cuál es la falta de probidad? El patrón está pagando un sueldo, ¿no? Para que estés en resguardo domiciliario. Si tú como trabajador, en vez de quedarte en resguardo domiciliario, que estás recibiendo ese sueldo de la empresa, te vas a la fiesta, te vas a la playa, te vas a otra cosa, y obviamente hay evidencias, pues bueno, ahí estás yendo en contra de lo que el patrón te está dando. O sea, te da un sueldo, lo estás engañando, porque tú le estás diciendo, me voy a quedar en mi casa y recibo el permiso, el dinero del permiso. Cuando te sales, entonces ya estás rompiendo el fin de esa cantidad de dinero. Okay. Y entonces me decía esta empresa, oye, ¿lo podríamos llegar a correr? Pues de entrada un calambre sí hay que ponerle. ¿Por qué? Porque en un calambre me refiero a una llamada de atención muy fuerte que se dé cuenta, y no nada más él, sino los demás. En las empresas que tienen muchos trabajadores es muy importante el mensaje que se le da a los demás. Si ven que un trabajador, porque todo el mundo se entera, todo el mundo claro. se entera, que un trabajador que es vulnerable lo agarraron en Kino, salió en el Facebook, subió fotos, todo, y no pasó nada. Entonces todo el mundo lo empieza a hacer, pues se empieza a liberar, se empieza a decir no pasa nada, no hay consecuencias. Como pasa en Kino, pues, de que no hacen nada las autoridades y ahí va toda la gente otra vez. Pues básicamente lo mismo, o sea, quien norma la disciplina en una empresa es el patrón. Y ahí ya que la disciplina es donde hemos hecho una sugerencia importante. La disciplina en una empresa se rige por el reglamento interior del trabajo. Ahí pone lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Todavía me preguntas, oye, ¿hasta dónde la empresa está obligada? Obviamente está obligada en su centro de trabajo, está delimitado por su territorio, por su domicilio, por su planta, por su lugar de trabajo. ¿Cómo hacer que el trabajador pueda sentirse obligado, voy a usar esa expresión, sentirse obligado más allá del momento? Motivado. No, obligado a seguir las reglas en todas las Hay trabajadores que nos han dicho, yo estoy más seguro en la empresa que en mi caso en la calle, porque aquí yo sé que están tomando total y absolutamente al 120% las medidas, lo están supervisando, están regañando, nos dicen, hey, el cubrebocas, y en la calle no, pues en la calle cualquiera se lo quita, o llega alguien sin nada, o llega alguien y se te tocó, te pegó, o sea, en los camiones, no se diga. Entonces, las empresas hacen mucho, o muchas empresas, para no generalizar, hacen mucho para cuidar a los trabajadores en su lugar de trabajo. Entonces, ¿cómo infundirles esa conciencia de que eso que se está cuidando en 8, 9, 10 horas, a veces más, en una empresa, pues se extienda más allá, ¿no? Esto que te acabo de decir es una de ellas. Inclusive hemos sugerido integrar en los reglamentos interiores de trabajo un apartado de obligaciones para la prevención de los contagios y el cuidado de la salud en el tema del COVID. O sea, tú metes en el reglamento, que es tu instrumento, tu herramienta para normar la disciplina del centro de trabajo, una serie de obligaciones. ¿Cómo? Número uno, obviamente, como seguir todas las normas, desde el cubreboca, etc. Aquí te voy a contar un ejemplo que también hemos visto. Hay gente, como en todos lados, más... voy a usar otra palabra, mejor no. Menos serias que otras, que quizás dicen, no pasa nada, me llevo muy de curas con la gente. Y ya nos tocó por ahí un caso que de repente, pues por bromear, yo tengo el COVID, o sea, como los quemados, pues, así lo traes tú y el COVID, pues, ¿no? Tocando, abrazando y más, el mes pasado, pues, ¿no? Entonces, oye, en todos lados, la autoridad federal, local, te tupen por todos lados que debes de guardar la sana distancia, la importancia de esto, aquello, en la empresa también, inclusive donde ha ido a revisar la Secretaría de Salud y del Trabajo, les dejan pósters, les dejan comunicados para que la gente esté totalmente segura de qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, si alguien lo toma a broma y empieza a jugar, y empieza a tocar, y empieza a abrazar,
pues bueno, ahí se generan dos cosas. Una, pues obviamente una violación a las reglas. Si está dentro del centro de trabajo, la empresa le puede llamar la atención, oye, espérame. Pero, ¿hasta dónde es una llamada de atención suficiente? Si tú llamas la atención a una persona, oye, no lo hagas, y ahora te lo vuelve a hacer. Hay otro efecto colateral, de repente los demás, los que están alrededor, tú no sabes cómo van a reaccionar. Hay gente que se asusta demasiado y va directamente a recursos humanos. Es que este señor, es que esta persona, es que no me pueden tocar porque me voy a morir. O sea, realmente gente que llega a una histeria y un miedo porque exactamente de lo peor. O dice, yo tengo en mi casa a mi mamá que tiene 70 años, yo tengo a mi hijo con una discapacidad, yo tengo a fulanito, mi esposo es obeso, yo no puedo contagiarme, pues. Y todo lo que estoy haciendo yo y mi empresa, y que llegue un tonto por ahí y jugando. Y entonces, ahí es cuando platicaba el otro día con un cliente, oye, este semáforo, un semáforo de sanciones. Oye, una llamada de atención, pues si es el primero que hace algo así, pues tiene que ser algo realmente fuerte que la gente diga, si es serio. Oye, si alguien juega con el tema del COVID, hubo otro por ahí que mandaba mensajitos del IMSS, yo tengo COVID y ahí cuando llegue te voy a pegar. O sea, ese tipo de cosas que luego es una histeria en la compañía, ¿no? La gente, sus compañeros fueron directamente a recursos humanos, oye, este señor está mandando. O sea, y hablas con él y dices, pues era broma, pues así nos llevamos. Hay de bromas a bromas, y en este momento el COVID no puede ser materia de broma. Entonces, poner en el reglamento interior que aún ni de broma se puede jugar, se puede expresar, se puede tocar, se puede aventar, se puede abrazar, se puede tomar de la mano, porque también hay parejas, pues, ¿no? Hay parejas en los centros de trabajo de todo el mundo. Oye, pues somos novios o somos esposos, está bien, pero aquí no. ¿Por qué? Porque si aquí no cumples tú la norma, los demás tampoco la van a cumplir, como ellos sí. Como porque ellos le hacen una distinción. Entonces son muchos detalles que la empresa tiene que cuidar, pero si los ponemos en un listado, sobre todo con las experiencias que ya hemos vivido, de lo que no se debe de hacer y concientizar, va de la mano con una comunicación con la gente. O sea, se publica la nueva normatividad, se pone en todos lados y se les explica, oye, esto es lo que hay que hacer, oye, esto es grave. Y la gente va a empezar a saber, oye, fulanito, pues lo corrieron por hacer esto. Qué simples, pues no, qué simples, porque hubo 3 o 4 gentes que estaban muertas de miedo, pues no. Y el miedo baja las defensas y el coronavirus. El estrés exactamente, el estrés te baja todo, la gente asustada. Me tocó un caso que les comentaba el otro día, yo como abogado laboralista, pues estamos acostumbrados a trabajar en horario normal, pues, en el día, pues, ¿no? Los penalistas son a los que les hablan a las 3 de la madrugada. Oye, pero ya cambió tu horario. Desde hace 3 meses, desde marzo para acá, o sea, exactamente. Y que te hablen ya ha sido constante a las 12, 1, 2, 3, gente que alguien se puso demasiado nervioso. ¿Por qué? Porque el día de ayer o porque hoy mismo, en el turno de la noche, vamos a pensar, salió el secretario de salud, dio los números y subió mucho. Y esta persona estaba en el centro en el turno de la noche y le pegó tanto que empezó a hacer alboroto y empezó a contagiar a los demás del miedo, de la histeria, de la tensión. Entonces al rato ya tenía el grupo de gente ahí en la recepción sin querer trabajar y me habla, ¿qué hago? Bueno, pues eso no es legal, ¿no? O sea, de entrada, yo no soy psicólogo, soy abogado, pero bueno, son de las cosas que vamos aprendiendo, pues, ¿no? Todos tenemos que ir aprendiendo. Aquí el punto es pues, que se queden tranquilos, dejen que se calmen, dales agua, no los presionen, obviamente no les digan que no les van a pagar el tiempo que están aquí. O sea, empieza lo que te digo, el sentido común, el feeling. Si llega un supervisor y le dice, regrésense porque si no les van a correr o les van... No, pues se te va a hacer un caos, pues. Oye, ¿están dejando de trabajar? Sí, pues. Oye, ¿es que lo peor que pueden hacer es dejar de trabajar? Pues sí, en una situación normal, sí. Pero no es un paro ilegal de labores, es una interrupción generada por el miedo al COVID que todo el mundo está viviendo. Entonces las empresas tienen que ser sensibles. Yo he recomendado darles capacitación a los supervisores, a RH, de que tengan sensibilidad de tratar estos temas. Simplemente de cuánto te voy a pagar y cómo y por qué estoy en una situación difícil, tomarse el tiempo de hablar con la gente, de explicarle la realidad de la situación de la empresa, sensibilizar hasta una llamada de atención como esta. ¿Por qué? Porque llama la atención o le sale un supervisor madrista y ahí se hace un caos. Pues. Se hace un caos. ¿Qué pasó? Pues al final se dio su tiempo, tomaron agüita, se calmaron
Oye, que el que no quiera, o sea, le pagaron un taxi, te vas a tu casa y los demás se regresan a trabajar, ¿no? Pero hay que ser sensibles. Home office, irte a trabajar a tu oficina. ¿Qué implica para el trabajador y qué implica para el patrón? En esto del COVID, pues porque igual, pues tú se supone que le estás pagando para que trabaje en su casa, pero pues si lo trabaja o no trabaja, pues a lo mejor no tienes manera de supervisar, a lo mejor uno sí, pero en el caso de que no, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? Ayer te comentaba en un sindicato, decían, nada más te voy a pagar una prueba, ¿no? Y el trabajador decía, oye, pero tengo 6 de familia, yo creo que les hagas la prueba a todos. Y la empresa decía, bueno, el sindicato, la responsabilidad es contigo, no con tu familia. ¿Ahí hasta dónde? Creo que este es de los puntos que veíamos al principio. No están en la ley, son nuevos. El sentido común, la legalidad, la capacidad de la empresa, también en este caso de la familia, pues bueno, evidentemente es un contexto global. Yo creo que el número uno, pues bueno, sí hay responsabilidad, porque de alguna manera estás pagándoles un salario, la empresa está pagando un salario, está recibiendo un trabajo que está desarrollándose desde su casa, pues es cierto, que se puede contagiar en cualquier lugar también lo es, y si de alguna manera tiene dentro del 5% que ha recomendado la autoridad hacer, o simplemente porque se sintió mal y protocolo le hace la prueba, pues de entrada la obligación sí es con el trabajador, pues no, o sea, evidentemente es número uno, totalmente obligatorio para el trabajador. Sin embargo, creo que ahí es donde entra el sentido común y la capacidad de la empresa. Si te dice, oye, somos 6, okay, vamos a partir, y el trabajador debe estar consciente de que solamente la obligación era con él, porque aparte pues tiene un costo, pues no, evidentemente, y que se multiplica por todo el número de trabajadores que tiene que hacer, y mientras más grande pues es más el costo. Ya una vez con eso, vamos haciéndote a ti, vamos siguiendo el protocolo, aíslate, etcétera, y dependiendo de cómo sale el siguiente resultado, vemos cómo te podemos ayudar, pues ya es una negociación, no es un exigir, pues no, oye, me tienes que hacer a todos, pues no, pues en ningún lado dice, es más, si esto de las pruebas del 5%, número uno, es una recomendación, dice el acuerdo con el decreto de la gobernadora, el texto habla de que son recomendaciones que se hacen a las autoridades de salud y de trabajo para que las empresas lo hagan, pero no hay una obligación como tal legal. Inclusive por ahí a nivel academia de Derecho Procesal de Trabajo hicimos una consulta en días pasados, en este punto es uno de los puntos que lo hicimos, todavía no nos contestan, de bueno, si una empresa por capacidad económica no puede el 5%, ¿cuánto sería lo más satisfactorio? Pues no, ¿qué número? 1 o 2%, ¿qué tan seguido? Porque quizá hay personas que dicen, oye, sí lo quiero hacer, o es más, yo quisiera saber cómo estoy aquí, pero pues ya es demasiado gasto, pues no, ya no me da. ¿Qué hago? 1, 2%, 2.5%, ¿cuánto sería lo mínimo que pudiera yo? Bueno, pues dímelo, ya si es una recomendación que la hagas, bueno, ¿cuál sería, en un caso que yo no pueda, cuál es la recomendación de por lo menos que me pueda ayudar? Que no esté tirando la basura si haga 1% y no sirve de nada, pues ¿para qué lo haces? No, que tire la autoridad de salud 2%, por decir algo, no sé, ellos son los especialistas, con eso nos damos un norte, nos damos una visión de cómo está tu empresa y no tienes que rogar tanto. Bueno, pues todo eso es nuevo, ¿no? Pero son recomendaciones, entonces. Sí. Por ejemplo, también en este sindicato había una empresa que no quería hacer nada para proteger a los trabajadores. Ni estaban siguiendo los protocolos y el sindicato estaba preocupado. Ahí, por ejemplo, ¿qué procedería? Ok, vamos a aclararnos para que no se malinterprete lo que acabo de decir. Lo del 5% de pruebas, eso utiliza la palabra recomendaciones en el decreto. Pero los protocolos de salud son otra cosa, porque esos vienen en los lineamientos inclusive federales, pues, ¿no? El hecho de que una empresa no cumpla con los protocolos desde el cubrebocas, desde la toma de temperatura, desde los espacios, la sana distancia y demás, puede llegar a que una autoridad laboral o de salud, local o federal, te clausure la empresa, ¿no? O sea, porque eso es justamente lo que está en riesgo es muy grande. Si una empresa dice, yo no lo voy a hacer, pues bueno, el riesgo que corres es
O sea, con dependencia de que un trabajador, un sindicato se quejen, etcétera, puede llegar un día una revisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ve que no tiene y le cierra, ¿no? ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro a sus trabajadores. O le dice, te cierro temporalmente una semana y tienes que tener todo esto para cuando yo regrese. ¿Lo tienes? Abrimos. ¿No lo tienes? No abres. O sea, los protocolos son obligatorios porque justamente buscan la seguridad de la salud de la gente, de los trabajadores. Hay otros como el 5% que decía, pues son extras, recomendaciones extras. Todo lo que es extra está bien, ¿no? Por ejemplo, el tema de los camiones. Hay empresas que ni siquiera tienen transporte personal, pero ni se preocupan. Ahí están los camiones públicos. Pero ya tuvimos un cliente que al inicio de todo esto, el sindicato dijo, oye, ¿nos puedes ayudar a ponerle camiones acá? ¿Por qué? Porque el riesgo de que estén en camiones públicos es mayor. Y la empresa dijo, va, o sea, puedo, no es tan grande el costo, voy a poner en este periodo camiones particulares para rutas para la gente, ¿no? Sin haberlas tenido antes. ¿Por qué? Porque vio que era también beneficio para ella. Como empresa, el riesgo de que se infecten es menor y de que siga trabajando normal, etc. Los pongo, ¿no? Luego, las que ya lo han tenido, oye, pues ahora hay que inhabilitar un asiento. Les recomendación de inhabilitar un asiento. Otra de las consultas que estamos haciendo ahí como academias, oye, en vez de inhabilitarlo porque es doble costo, ¿no? Si tú inhabilitas un asiento y traes un camión de 40 personas, pues vas a llevar a 20 nada más. Entonces necesitas 2 camiones, pagar 2 rutas, es decir, se te duplican los costos y para una empresa puede ser muy costoso. Poner un acrílico. Exactamente, una barrera, esa es la consulta justamente, una barrera de espacio que divida para poder cubrir con ese punto, ¿no? Y protocolos de entrada y salida al mismo camión. O sea, primero entran los que se van a sentar a las orillas y luego entran los que se sientan en medio. Ya llegamos, salen los que se sientan en medio por el pasillo y luego salen los que se sientan en las ventanas. Y luego, obviamente, después de que salen, sanitizar. Exactamente. Pero bueno, es buscarle, pues, ¿no? Buscarle la mejor manera que evidentemente resguarde la salud de los trabajadores y tratando de que no le pegue tanto a la empresa, porque en algún momento le va a cobrar la factura, pues. O sea, para haber empresas inclusive grandes que dicen, me autorizaron, pero en 2 o 3 meses van a decirnos, y ya me lo han dicho, estamos previendo un recorte de 200 personas para agosto. Bueno, pues sí, el dinero tiene que salir de algún lado y el negocio chico, mediano, grande, en algún momento estos gastos que no estaban presupuestados, que son extraordinarios, pues los tienen que sacar de alguna manera, tienen que nivelar para que el negocio siga. Es algo que no podemos evitar, en cualquier empresa sucede. Permiso COVID del IMSS. ¿Qué incluye o cuántos días te da? Porque me decían ayer que 9. Y yo, ¿cómo 9? 14 días. Mira, el Seguro Social, y pues bueno, ya si raspamos algún mueble, pues ni modo. Las cosas hay que decirlas. El Seguro Social también es una situación muy, muy difícil. Sabemos que es un ente público que no tiene todo el dinero del mundo. Se ha hablado en los últimos años que está en quiebra o ha estado a punto de quebrar. O sea, el Seguro Social vive de milagro. Y ahorita, desde marzo, le subes la chamba un 200%, se enferman sus médicos, se enferman sus enfermeras, tienen que contratar más, no tienen las condiciones, tienen que traer, no saben dónde, más camas, más todo, ¿no? El Seguro Social vive de las cuotas obrero-patronales. Cuando un Seguro Social paga una pensión o paga una incapacidad, pues bueno, es porque hubo una cuota que pagó el trabajador y el patrón en algún momento de su vida laboral. Ahí es como un seguro de carro, pues, ¿no? O sea, el seguro de carro, tú pagas tu prima y si no tuviste ningún accidente, pues la aseguradora ya hizo su negocio porque no erogó nada en ti. Pero si eres una persona que tiene 2 o 3 choques, pues ya no fuiste negocio, pues, ¿no? O sea, ya no fuiste negocio como aseguradora porque lo que pagaste de prima, pues al final salió sobrando con lo que tuvo que pagar la aseguradora. Ahorita estamos en una situación con el Seguro Social similar a esta. Haz de cuenta que estamos chocando todos los días y que el Seguro Social está sacando y pagando. Por ahí salió una nota hace 2 semanas de cuántas incapacidades sacó el mes pasado. El Seguro Social enorme. Está pagando como seguro lo que tiene que cubrir, pero ya no le está entrando igual. Es más, le están bajando las cuotas.
porque la gente sí está dejando de trabajar, se están dando recortes y demás. Entonces, debe ser 14 días, de hecho está publicado en la página del Seguro Social, son 14 días que se manejan como enfermedad general, es decir, el 60% del sueldo, no lo pagan completo, la diferencia del riesgo de trabajo que sería el 100%. Es decir, que cuando te da la incapacidad te la da el seguro, no te la da el patrón. En el caso que tú mencionaste, si alguien dijo 9 días, pero suponemos que el IMSS le dijo 9 días. Durante las últimas 2 semanas hemos visto que el Seguro Social, por todos los problemas, por eso hice este pequeño preámbulo, ha tratado de sacarle la vuelta a muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que en una situación normal no se darían. Voy a poner un ejemplo. Un trabajador que detectan COVID, le dan 14 días de incapacidad, regresa a la empresa, lo dan de alta, regresa a la empresa le hace el examen, y sale positivo, y cuando dicen positivo vienen 3 rubros, ¿no? La primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. La tercera etapa es cuando ya creaste anticuerpos y cuando ya no puedes contagiar, supone la gente, ¿no? En la segunda es la más grave, porque es cuando estás en el foco de que cualquiera puedes contagiar. Pues llegó este trabajador con positivo en la segunda. La empresa le dijo, no puedes trabajar, o sea, todavía no estás dado de alta, o sea, todavía no estás curado. Regresa al Seguro Social y le dice al Seguro Social, no, ya estás dado de alta. Oye, me hagan el examen, aquí traigo el examen que me hizo la empresa. No, ya no te podemos hacer el examen. Tú ve con tu patrón y dile que no te puede discriminar y que se ponga a chambear. Le dieron una alta que dice que podía trabajar. Oye, ¿cómo puedes trabajar? Y tengo esto. ¿Por qué? Porque pues, le está costando demasiado. Mejor dice que se regrese. Ahí dile a la empresa que entonces permiso arrojarle a la empresa. La empresa dijo, me dice, ¿qué hago? Pues número 1, dile que no se preocupe por el sueldo de hoy, pero que se vaya a su casa. Todo lo que tocó, sanitízale la fregada, explícale, tómale el tiempo, hay que ser sensibles, porque él venía con la idea de que el Seguro Social le dijo, tienes que trabajar, no te pueden impedir trabajar. Yo tengo que trabajar, espérame, nadie te está impidiendo trabajar, pero ahorita tú eres un riesgo para todos los que estén aquí. Y le dije, el pago del sueldo es lo de menos, porque si te contagia a todo el mundo, ahí sí no te vas a acabar. Le habló con él, le dijo, vamos a hacer un escrito al Seguro Social, tú y yo, y vamos, te voy a ayudar a tratar de gestionar que te amplíen la incapacidad, porque no puedes regresar si estás enfermo todavía, si tienes la enfermedad todavía activa. Y la empresa tampoco puede asumir si no está... Pues no, porque justamente para eso es el seguro, pues, cuando está enfermo se va a ir y le paga su incapacidad, porque el patrón tiene que pagar sueldos cuando está pagando un seguro por enfermedad, ¿no? Y bueno, en este caso que sí te tocó, ¿qué resultados tuvieron? Bueno, eso lo acabamos de por todavía no lo resuelve el IMSS, pero bueno, ahorita la empresa le está dando la tranquilidad al trabajador de que le va a pagar. Si en algún momento nos dicen, oye, sí, eso fue hace unos días, le damos la incapacidad, pues bueno, está la incapacidad y esto que te paga ahorita, pues va a ser, se lo toma a cuenta de días posteriores, pues no, o sea, la empresa al final no estaría perdiendo pagándole ahorita algo del salario si luego el Seguro Social lo incapacita. Estamos en eso, fueron ayer y estamos peleando en eso. Tenemos otro caso de una trabajadora embarazada que tenía todo para que le dieran su atención médica y la atención del parto y le dijeron que no iba a pasar, que ya estaba fuera del tiempo y no es cierto. Pues. Oye, ¿por qué está pasando esto? Pues porque el IMSS no quiere gente adentro de los hospitales ya, pues que para ellos es un riesgo que si se mete una persona embarazada se puede contagiar, ella y su bebé. Entonces mejor le dicen que no. Mejor les oye, a ver si la empresa te ayuda, pues. Un particular, a ver. Pero no resuelve el IMSS, pues. No, porque le está sacando la vuelta a muchos de estos detalles, porque están súper saturados y porque el riesgo de entrar a un hospital, desgraciadamente, de Lille y en algunas zonas más, pues es latente. Tal vez así que ahí están las estadísticas que el secretario todos los días dice. ¿Cuántos son de los trabajadores de la salud? Pues, o sea, son un grupo importante los que están contagiando día con día por estar justamente en el centro del huracán, ¿no?
¿Recomendación, Alejandro? Bueno, recomendaciones, yo he sugerido a las empresas, bueno, podríamos resumir en tener sensibilidad, pues número uno, cualquier decisión que se tome, ¿no? Bien sea para que un trabajador se quede, para que un trabajador se vaya, para que un trabajador no suspendas, para que un trabajador, hay que tener sensibilidad. Dos, la comunicación es muy importante. Si a un trabajador le dices de una manera despectiva cualquier cosa, aunque tengas la razón legal, ese trabajador lo va a sentir de una manera negativa. ¿Cómo debemos de aterrizarlo? Platicando con el trabajador, explicándole, concientizándolo, tomándonos el tiempo y al final llevar a la mejor decisión. ¿Qué es lo que hemos recomendado a las empresas? Pues buscar soluciones que conlleven que la gente no se quede sin trabajo, pues, ¿no? Que este río lo crucemos en el tiempo que dure, pero que la fuente de empleo siga y que el trabajador no se quede sin trabajo, ¿no? O sea, ayudarlo de la manera que se pueda, si es una empresa que no tiene los recursos, pero que esto transite y que con el favor de Dios 3-4 meses después ya podemos decir, bueno, juntos vamos a salir. 4, incluir en el reglamento interior del trabajo las normas, o por lo menos hacerlas como independientes, si es más complejo meterlas al reglamento, las normas nuevas para prevenir para cuidar la salud y prevenir el contagio en los centros de trabajo, COVID, poner los casos, lo que no queremos que hagan, inclusive, te decía ahorita, llevarlo a su casa, ¿no? El trabajador, voy a poner un ejemplo, un trabajador que puede decir, oye, tengo mis vacaciones, está bien. Y me voy a ir. Y me voy a ir, exactamente. Me voy a ir y ya tengo un viaje, no aquí, no, quizá me voy hasta Puerto Vallarta, pues, ¿no? Aquí hay dos situaciones. La empresa no le puede negar el derecho a las vacaciones, esas son de él. La empresa no puede cuidarlo en Puerto Vallarta, pues, ¿no? Ni saliendo de la empresa. Pero sí le puede decir, a ver, yo te voy a concientizar. Ahí hemos elaborado un formato, un documento en el que el trabajador que se va de vacaciones reconoce que es su obligación quedarse en su casa, porque así lo están diciendo las autoridades, así lo dispone la autoridad federal y local. Pero si el trabajador sale a otro lugar fuera de la ciudad, por protocolo, cuando regresa tiene que estar 14 días en su casa. Más de vacaciones. Pues la pregunta es, bueno, ¿quién paga esos 14 días? Pues, ¿no? Bueno, la empresa los tendría que pagar, pues en ningún lado dice que los tendría que pagar. Si la decisión del trabajador fue de él, personal, irse a Puerto Vallarta y volver. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Concientízame. Tú tienes tus vacaciones. No te estoy diciendo que no te vayas, porque al final, pues, bueno, es tu decisión. Pero si tú te vas, estás consciente y conoces que el protocolo marca que te tienes que quedar en tu casa 14 días. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 14 días? Si tú decides irte y regresas, esos 14 días o tendrán que ser dentro de tus mismos periodos vacacionales, o sea, que te vayas, por decir algo, la primera semana y la segunda semana sea de esa parte de cuarentena, que así le llaman a todo el mundo, y los otros días no te va a pagar, ¿no? Porque tú decidiste irte. Y no es responsabilidad de la empresa que no te puedas ir, no es culpa de la empresa que no te puedas ir, es del mundo, es de una enfermedad mundial, pues, de las autoridades. Entonces, cuando el trabajador ve, pues sí es cierto, es que lo estoy concientizando dentro de la empresa de sus actos allá. Yo no puedo controlar sus actos allá, yo no puedo sancionarlo porque se vaya, pero sí le puedo decir, sé consciente de todo esto, y si tú tomas la decisión y tienes que estar en cuarentena, yo no te voy a pagar. A ver, pero si el trabajador no dice que se va a ir y se va. Esa es otra cosa, ahí es otra parte del pudiera haber cuestiones de índole penal. ¿Por qué? Porque aquí la información, y también hay que concientizar a los trabajadores que hay que ser, hay que decir la verdad. Porque también ya hemos visto casos en estos días y meses de gente que no quiere decir, ¿no? Desde que no quiere decir que tuvo el COVID porque lo van a satanizar, ¿no? O le van a hacer... Te hacen el feo, pues. Sí. Ya lo viví. Ya lo viviste, bueno. Y de hecho me han hecho la pregunta, oye, ¿es discriminatorio si ya no lo quiero, no? Pues no puedes decir que ya no lo quieres porque tuvo, pues no, o sea, esa medicina hace mes y medio, que no es discriminación.
Aquí el punto es que si todavía los estudios médicos o la posición oficial no te dice que no pueda volver a dar, de hecho aquí acabo de dar un reportaje que si te puede volver a dar, no te puede volver a dar, bueno, es más precaución, no es discriminación. Oye, y en España, si te dio, tienes una tarjeta para poder viajar por donde tú quieras. Sí, unas cosas, unos brazaletos, no sé qué, ¿no? Entonces son cosas que estamos aprendiendo, pues. Entonces, reitero, ser sensibles y aplicar el sentido común. ¿Y cuál era la pregunta? Ya me perdí. Que si hay responsabilidad penal. Íbamos al punto penal. ¿Qué pasa si yo miento? Desde yo miento que lo tengo, o que tengo síntomas y no lo quiero decir, o que me fui y miento, ¿no? Si yo que mentí entro a la empresa y la empresa, como yo mentí, sigue un protocolo A, lo sigue el B, porque si yo le hubiera dicho la verdad hubiera seguido el B, y derivado de ese protocolo A tengo contacto con más gente y demás, y si yo traigo el virus sin saberlo o sabiéndolo peor y se lo contagio, o sea, yo puedo ser responsable. Hay una cuestión penal justamente de que yo pueda contagiar a la gente si yo sé que lo tengo, que puedo ser portador del virus, ¿no? La gente tiene que actuar con la verdad, porque si no actúa con la verdad, porque no le van a quitar los días por lo que tú gustes y mandes, pues puede generar otras consecuencias, ¿no? Que ojalá no lleguemos a tal grado. Por eso el tema de tomarse el tiempo de concientizar a la gente. Pues en ese formatito que te menciono le ponemos algo de eso, o sea, concientizar lo que nos digan la verdad. Esta trabajadora en particular que teníamos el caso, pues se lo dijo porque ya traía el plan desde hace mucho y lo estuvo platicando, y porque quizás se van a enterar con el Facebook, etcétera y demás. Pero aquí el punto es que ¿qué es lo más importante? La salud, pues, ¿no? Y después la salud, la libertad. Entonces, el que tú te puedas estar inmerso en un proceso penal, que puedas verte privada de la libertad por haber ocultado información de un posible positivo tuyo, de tu familia, etcétera, porque no quisiste que te discriminaran, que te quitaran el día, etcétera.